¿Cómo tu grupo familiar de WhatsApp te está cambiando sin que te des cuenta? Espera, no sigas. Antes de continuar, piensa en esto. ¿La última vez que abriste tu grupo familiar, te sentiste bien o te sentiste cansado? Porque si eres honesto, algo ya cambió. Y probablemente ni siquiera te diste cuenta cuando empezó. Y aquí hay algo más incómodo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que entraste al grupo y saliste sintiéndote peor que antes? ¿Recuerdas ese pequeño momento en el que dijiste, solo voy a mirar rápido, y terminaste quedándote más tiempo del que querías? Ese momento no es casualidad. Y si lo piensas bien, esto no empezó hoy. No fue un solo mensaje, no fue un solo video. Fue algo que fue creciendo poco a poco. Un día fue solo un reenvío. Otro día una discusión pequeña. Después un comentario que te incomodó. Y sin darte cuenta, empezaste a leer diferente, a interpretar diferente, a reaccionar diferente. Y aquí está lo más importante. No cambió solo el grupo. Cambiaste tú también. Tu forma de leer, tu forma de responder, incluso tu forma de ver a las personas que están ahí. Y cuando eso pasa, ya no estás solo mirando mensajes, estás participando en algo mucho más grande. Ahora sí, mira esto. Cuando tomaste el celular hace un momento, ¿cuántos mensajes sin leer había en tu grupo familiar? ¿10? ¿20? ¿50? ¿Y qué había ahí? ¿Un link de una noticia? ¿Un video? ¿Algo que terminaba con compártelo para que todos se enteren? Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Esa tía, ese tío o incluso tu mamá que envió ese mensaje, realmente sabía lo que estaba mandando? Porque hoy no voy a hablarte solo de noticias falsas, ni de algoritmos, ni de bots. Hay algo mucho más profundo pasando, y está pasando dentro de tu propia casa. Antes la política tenía su lugar, la plaza, el café, tal vez la mesa de la cena. Y si la discusión se ponía tensa, alguien decía, ya, no hablemos de política. Y todo terminaba ahí. Pero eso ya no existe. Y lo peor es que nadie te avisó. ¿Te diste cuenta? Esa conversación ya nunca se cierra, porque la política ya no vive solo en debates o campañas. Ahora vive en tu bolsillo, a las 2 de la mañana, en ese último mensaje antes de dormir. Está cuando despiertas, en el desayuno, camino al trabajo, en el baño, antes de cerrar los ojos. Todo el tiempo, en todas partes, sin parar. El grupo familiar ya no es solo ese lugar de buenos días, fotos de bebés y felicitaciones. Ahora también es un campo de batalla. Y aquí viene lo más inquietante. Nadie entra ahí queriendo pelear. Tu tío no te manda ese video para manipularte. Tu tía no es una agente secreta. Tu abuela no inventa teorías conspirativas. Pero aún así, algo se rompe. Y casi nadie sabe exactamente cuándo. Y lo más peligroso no es el conflicto, es que se vuelve normal. Empiezas a acostumbrarte a discutir, a ignorar, a responder con tensión, y poco a poco dejas de notar que algo no está bien. Los investigadores lo llaman polarización íntima. La polarización ya no está lejos, ya está en tu familia, en tu cuarto, en tu cama. Y ese lugar que debería ser seguro se convierte en el que más te desgasta. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién lo hizo? Y lo más importante, ¿tú también eres parte de esto? Para entenderlo, tenemos que mirar lo que pasó en Latinoamérica. Millones de personas usan Internet con datos limitados. Cada clic cuesta, cada video consume, cada búsqueda resta. Y si se acaba el saldo, se acaba el Internet. Entonces las compañías dijeron, WhatsApp será gratis, úsalo sin límite. Suena bien, ¿no? Eso fue lo que todos pensaron. Pero nadie vio lo que venía después. Alguien comparte una noticia en el grupo familiar, la lees y dudas. Quieres verificar, quieres buscar, pero Google consume datos, WhatsApp no. En ese instante pasa algo clave. Leer la mentira era gratis, buscar la verdad tenía un costo. Y cuando repetir una mentira es más fácil que verificarla, ¿qué crees que pasa con el tiempo? Exacto, la mentira gana velocidad. A esto se le llama la trampa del zero rating, y esa trampa encerró a millones de personas en un ecosistema cerrado. Un mundo donde la información circula, pero no se verifica, donde las noticias pasan,
pero no se cuestionan. Y así la mentira se mueve libremente, sin freno, sin filtro, sin control. Y ahora viene lo más inquietante. La desinformación no viene de robots, viene de alguien en quien confías, de tu familia. Piensa en esto. En Brasil, en 2018, el 92% de las imágenes más compartidas en WhatsApp eran falsas o manipuladas. El 92%, casi todo. ¿Y quién las compartía? No eran bots ni hackers, eran personas normales, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, gente que te quiere. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. No parece una mentira, parece una advertencia, parece ayuda, parece cuidado. ¿Y de dónde salía ese contenido? Arriba hay alguien que lo crea, un video, una imagen, algo emocional, algo que da miedo o rabia. Luego baja a redes privadas, grupos, canales, se distribuye, se replica, se expande y al final llega a tu tío. Y tu tío te lo manda a ti, no para dañarte, sino porque cree que te está ayudando. Y ahí está el verdadero problema, porque no confías en un extraño, confías en tu familia. Y cuando la información viene de alguien que amas, tu mente baja la guardia, dejas de cuestionar, dejas de dudar. A esto se le llama la confianza automática, y es una de las armas más poderosas que existen. Ahora piensa en esto. En Colombia, en 2016, durante un referéndum de paz, el mensaje no fue técnico, fue emocional. Esto va a destruir a la familia, va a dañar a tus hijos, va a acabar con tus valores. Y de repente ya no se trataba de política, sino de proteger a tu familia. Y cuando algo se convierte en una amenaza emocional, la lógica desaparece. Y cuando la lógica desaparece, ya no discutes para entender, discutes para defenderte. Y eso cambia todo. Y aquí hay otra realidad incómoda. No es solo un problema de edad. Los mayores caen por confianza, los jóvenes por el algoritmo. Un experimento mostró algo brutal. Una cuenta nueva de TikTok en solo 5 días termina viendo contenido extremo, violento y polarizado. ¿Por qué? Porque el algoritmo no quiere informarte, quiere retenerte. Y lo que más retiene es el miedo, la rabia y el conflicto. Ese contenido luego viaja directo al grupo familiar, TikTok, a WhatsApp, y tú estás en medio. Ahora déjame preguntarte algo. ¿En los últimos meses algún mensaje del grupo te afectó de verdad? ¿Te quedaste pensando horas? ¿Perdiste el sueño? ¿Escribiste, borraste y volviste a escribir? O peor, decidiste no responder y aún así seguiste pensando en eso. Si la respuesta es sí, no estás solo, porque ese grupo no solo vive en tu celular, vive en tu cabeza. Y hay una razón, te están observando. El en línea, el última vez, el doble check azul. Leíste y no respondiste, y ellos lo saben. Eso es presión, una presión constante, invisible pero real, y con el tiempo se convierte en ansiedad, hasta que un día ya no puedes más, y haces algo muy simple, sales del grupo. Sin decir nada, sin discutir, un clic y silencio, y por un momento se siente bien, alivio, pero después empiezas a alejarte, respondes menos, evitas llamadas, cancelas encuentros, y sin darte cuenta, la distancia crece. Y lo más triste es que no pasa de golpe, pasa poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás tan cerca como antes. Las investigaciones lo muestran, cada vez hay menos tiempo entre salir del grupo y romper la relación en la vida real. Un solo botón puede terminar una familia. Pero espera, antes de culparte tengo que decirte algo importante. Aquí nadie es completamente culpable. Todos somos víctimas y al mismo tiempo transmisores. Pero entender esto te da poder. Así que la próxima vez que veas un mensaje que diga compártelo, detente, un segundo, y pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Está confirmado en otro lugar? ¿La persona que me lo mandó quiere informar o solo tiene miedo? Ese segundo cambia todo. Vuelve al inicio, ese mensaje, ese familiar que lo envió. No es tu enemigo, está dentro del mismo sistema que tú. La diferencia es que ahora tú puedes verlo, y ver es el primer paso. No respondas con fuego, no huyas sin pensar, pero recuerda esto, todo lo que ves fue diseñado para hacerte sentir algo.
Y tu mayor poder es darte cuenta, porque a veces un solo segundo de pausa puede salvar una familia. Si este video te hizo pensar en alguien o en algo que viviste, escríbelo en los comentarios. No estás solo. Y esta conversación tenemos que seguirla.